Buenas noches, mi nombre es Miriam Soledad Sánchez Cuesta. Estoy haciendo este video para la materia de neuropsicología. Nuestro maestro tutor es el Magíster Diego Andrade. El tema de este video es neuroanatomía funcional de las emociones y para ello empezaré describiendo lo que son las emociones y diré que son reacciones psicofisiológicas que representan modos o formas de adaptación a ciertos estímulos del individuo. Por eso se dice también que las emociones son subjetivas. Por ejemplo, cuando una persona percibe un objeto, percibe una determinada situación, un recuerdo o un lugar, se desencadena con estos estímulos lo que son las emociones. De ahí que las emociones pueden ser negativas o pueden ser también positivas o emociones bonitas que nos traen buenos recuerdos, ¿no? Decimos también que las emociones son universales y comunes a todas las culturas. Es importante también señalar que dos pioneros de la investigación científica de la emoción lo fueron en su momento Charles Darwin y William James. Los dos centraron sus estudios especialmente en la parte, diríamos, en la parte de la descripción y explicación del fenómeno emocional bajo una perspectiva biológica, como por ejemplo en el caso de Charles Darwin. Él pensaba que las emociones son conductas evolutivas o primigenias en su momento, es decir, primitivas. Y él veía más este enfoque en la parte de lo que es el reino animal. Mientras que William James se puede decir o se lo puedo llamar como el coautor de la llamada teoría de la periferia de las emociones. James nos dice que las emociones son una forma de percepción, principalmente de los cambios somáticos asociados a una reacción emocional. Para refutar esta teoría apareció en su momento Cannon y Barth, quienes proponen una nueva teoría llamada teoría central de las emociones, cuya tesis principalmente sostiene que las emociones son originadas en el sistema nervioso central. Todos estos investigadores que acabo de mencionar centraron sus estudios concretamente en la parte biológica del ser humano, hasta que aparece la teoría del circuito de Papez. James Papez fue un famoso neurólogo estadounidense que hizo muchas aportaciones en el área de la psicología y de la psiquiatría. El circuito de Papez se basa fundamentalmente en que se presenta el estímulo. Luego el estímulo va directamente al tálamo. Del tálamo va a la corteza sensorial y luego al hipotálamo. Cuando la información es integrada en estas dos estructuras, se puede decir que ha sido integrada es en el córtex cingulado o corteza cingulada. Cuando, por ejemplo, hay una lesión en cualquiera de estas áreas, podríamos decir que las personas no reconocen en las demás personas aspectos negativos o, por ejemplo, lo que es aspectos como de miedo o alguna sensación negativa que se les puede presentar. Estas dos estructuras están compuestas también por tres regiones muy importantes, como son la amígdala, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal. De cada una de ellas se han hecho estudios muy importantes, los mismos que están bien fundamentados
en donde podemos decir que cada una de ellas son unos componentes importantísimos, centrales en la parte de lo que es la emoción. Hablaré concretamente de lo que es la amígdala y voy a decir que esta es una estructura que ha sido como la más estudiada en el campo de las emociones. Forma parte del sistema límbico y su principal función es el procesamiento y almacenamiento de las reacciones emocionales, que son fundamentales en la supervivencia de los seres humanos. Los pacientes, como ya había mencionado anteriormente, que presenten algún daño, especialmente en la parte bilateral de la amígdala, van a tener dificultades para reconocer expresiones negativas en las demás personas. Cuando la lesión se ha producido más en lo que es la parte unilateral de la amígdala, las personas sí van a tener algún inconveniente al reconocer ciertos aspectos o expresiones negativas en el rostro de las otras personas, pero obviamente estas no van a ser con un carácter, o sea, no van a ser de mucho impacto, no van a tener mucha intensidad. Ahora voy a hablar de lo que es la corteza cingulada anterior y diré que esta está compuesta por múltiples sistemas funcionales. Varios estudios han demostrado que los procesos de memoria y de atención están modulados o se dan concretamente en la parte que acabo de mencionar, que es la corteza cingulada anterior. Podemos ver también que esta corteza siempre ha estado implicada en la función de autorregulación del córtex frontal, como son, por ejemplo, el monitoreo del error, de la organización, de la conducta ante alguna demanda. Por ejemplo, cuando hay algún tipo de conflicto emocional que es muy negativo, en donde hay una gran carga emocional, podríamos decir que aquí la corteza cingulada anterior es la que está ejerciendo mayor control. Podríamos mencionar también que en los últimos 15 años el estudio de las emociones y la corteza cerebral también ha adquirido, digamos, como mayor relevancia, especialmente en el área de la neuropsicología. Existe una gran relación, según estudios realizados respecto a la corteza cerebral, en donde decimos que ahí se enfoca particularmente la parte del afecto de las personas. Este sería hasta aquí mi aporte a la materia, pues mil disculpas por los errores. En realidad, retomar los estudios después de muchos años sí se hace un poquito difícil, pero lo estoy tratando de hacer de la mejor forma y yo agradezco su comprensión, Magister. Que tenga una buena noche. Muchas gracias.